he aprovechado para dejar la imagen fija y así tengan ocasión de deleitarse con el paisaje de las Villuercas, que es lo que vemos allí al fondo. Es una zona montañosa situada entre el Tajo y el Guadiana, al este de la provincia de Cáceres, y tiene una densidad de población bastante baja, unos 15.000 habitantes distribuidos en 2.500 kilómetros cuadrados. Paso. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, estos son los núcleos de población, son 19 núcleos de población, como decía, 19 núcleos de población distribuidos en 2.500 kilómetros. Vemos la situación en Extremadura, en la provincia de Cáceres, al este, concretamente. Desde el punto de vista geológico, esta zona está enclavada dentro del llamado escudo esférico. Son las rocas más antiguas de la península ibérica, que a su vez se distinguen en varias zonas dentro del escudo esférico. Nosotros estaríamos dentro de la zona centroibérica. Este es el llamado relieve apalachense, que es uno de los recursos que tiene, los recursos naturales que tiene esta zona. Se llama apalachense porque se parece el relieve mucho, totalmente, todo, prácticamente, a los montes Apalaches de Estados Unidos, y hemos encontrado una relación entre ambos porque son de la misma época geológica, tienen los mismos tipos de rocas y los mismos tipos de fósiles, y ello ha contribuido a establecer unas relaciones con Estados Unidos, concretamente con los habitantes de los Apalaches, que intercambian personas que vienen a hacer senderismo a las Villuercas, y nosotros desde aquí, algunos han ido, no muchos, pero han ido también a los Apalaches a hacer aquellas rutas de más de 2.000 y pico de kilómetros. Bueno, pues voy a pasar rápidamente porque no hay mucho tiempo para tantas cosas como tenemos allí en el sistema orográfico de las Villuercas. Esto sería todo un conjunto de recursos naturales de tipo geológico. El relieve apalachense que hemos comentado hace un momento, además de él tenemos una serie de riscos. Riscos llamamos a los montes más elevados que son de naturaleza rocosa, concretamente cuarcítica, y dentro de los riscos pues vemos una enumeración de todos ellos, difíciles decir en tan poco tiempo como es cada uno. Vamos a pasar de forma rápida. Después de las sierras y los riscos pasamos a las pedreras, ahora comentaré algunas. Tenemos también formas fluviales muy interesantes, las mesas, que son plataformas muy llanas, que las llamamos rañas. Tenemos también berrocales, como los barruecos que hay aquí en Malpartida de Cáceres. Tenemos cuevas, tenemos minas, pinturas rupestres, castillos, dólmenes, en fin, estos serían ya recursos de tipo cultural que no los he agregado por no hacer excesivamente larga la charla. El relieve apalachense, como decía, es un relieve residual muy parecido al de los montes Apalaches de Estados Unidos, producto de la erosión diferencial sobre estas rocas tan antiguas del Paleozoico. Son fundamentalmente cuarcitas y pizarras. Las cuarcitas son muy duras, son las que dan lugar a los relieves que vemos ahí, los relieves más sobresalientes del paisaje, y las pizarras, al ser blandas, pues dan lugar a las vallonadas o a los valles. Vemos que están todas más o menos, tienen una cota muy similar, lo que indica que es una penillanura que ha estado erosionándose durante toda la era secundaria y terciaria, y ha desaparecido pues todos los grandes anticlinorios o anticlinales que había en la zona. Y actualmente, como digo, están todas las crestas casi a la misma isoaltitud. Vemos que las sierras son paralelas. Esto es la característica fundamental del relieve apalachense.
todas las sierras paralelas, los valles en pizarras, las crestas en casas rurales dentro de este mismo pueblo. Un pueblo muy pequeño, como digo, pero tiene más casas rurales que habitantes, o sea, o que casas de los propios habitantes. Estos serían las pedreras, que son un atractivo geológico más. Son lugares donde hay una acumulación elevada de piedras sueltas que se formaron a principios de la era actual, del Cuaternario. En fin, en un periodo de clima bastante más frío que el actual, un clima periglaciar que dio lugar a la fragmentación de las crestas por el efecto puñal de hielo y la acumulación en las vaguadas. Esto sería una pedrera vista desde cerca. No solamente la pedrera puede ser atractivo para los que nos visitan, sino que la pedrera tiene por dentro una circulación de agua que se oye en el exterior. Concretamente este sitio lo llamamos el Rugidero, porque tiene esa circulación de agua que parece que está como si en el interior hubiera... bueno, hay quien lo interpreta como si fueran las burbujas que salen de una olla puesta al fuego, ¿no? Por eso parece que son como el aire que se escapa, ¿no? Es lo que ocurre, suena el aire que se escapa a través de las piedras cuando el agua que circula por dentro empuja precisamente al aire que sale al exterior. Bueno, tenemos también, además de pedreras, valles muy bonitos, como este del río Ruecas, que le llamamos Desfiladero del Ruecas, que también tiene varias pinturas rupestres en covachas situadas justamente a lo largo del valle, en varios sitios, y además tiene también fósiles, tiene crucianas, tiene trilobites, que es un atractivo más para los geoturistas y para los alumnos que se pasan por allí habitualmente. Tenemos valles como este muy encajado del río Jalihuela, con algunas minas de época romana abandonadas. Por ejemplo, esta que vemos aquí es una mina de hierro. Y esto también pues es algo interesante, la minería que hubo en esta época, en etapas anteriores, que también está incorporado a la visita de los geositios. Decir que estas crestas indudablemente tienen también una fauna de grandes aves como buitres y águilas y búhos y bueno, y caza mayor en abundancia que también es digna de observar. Tenemos encajamientos de algunos arroyos como este del Desfiladero del Pedroso, que el encajamiento se produce en granitos muy fracturados y es realmente bello. O plegamientos como este de las cuarcitas, donde se ve aquí un pliegue en rodilla muy curioso que hace el libro, un pliegue así. Llamamos pliegues en rodilla. Este es un sitio también que está lleno de buitres. Tenemos algunas, bueno, chorreras que no tienen ni siquiera la magnitud para llamarle cascadas o cataratas menos. Pero sí, cuando llevan agua son especialmente bellas. Tenemos estas mesas que llamamos rañas en la zona del geoparque, son estas planicies que están constituidas por sedimentos arrastrados desde las partes más altas de las sierras en la era terciaria, a finales de la era terciaria. Aquí vemos la misma planicie de estas rañas hoy día cubiertas de olivares. Son terrenos muy blandos. Fundamentalmente son cantos rodados y arcillas. Tenemos también fenómenos de neotectónica, es decir, de movimientos tectónicos que se han producido en los últimos 3 millones de años, que es realmente pronto dentro de una escala geológica de tiempos, ¿no? Estas elevaciones de la Sierra de las Paredes se ve perfectamente cómo hay una elevación de más de 600 metros sobre estas otras rocas que hay aquí en esta llanura, que son de la misma naturaleza. Entonces,
si son rocas de la misma época y de la misma naturaleza, ¿por qué tienen que estar estas tan elevadas? En fin, se ha hecho un estudio geológico de esta zona y se ha comprobado que se han producido en los últimos 3 millones de años, o sea, hace bastante poco. Sí, bueno, además tenemos batolitos graníticos que son muy interesantes por las minas que generan en sus alrededores, siempre por el contacto entre el granito caliente de una masa magmática que sale al exterior, y en el contacto con las pizarras se han formado minas, como la mina de Costa Naza en Logrosán, que también es digna de visitar. Entre los batolitos graníticos parecidos, como decía antes, a los barroecos, tenemos el Berrocal de Peraleda, muy interesante, con formas caprichosas como estas, que siempre gustan a los geoturistas, o estas otras, como el Cancho Valdecastillo, que debajo está hueco y está lleno de grabados rupestres, que también son visitables y muy interesantes. Y esta sería la mina Costa Naza de fosforita de Logrosán, donde una señorita pues explica pues la formación de los distintos filones bueno, en este caso son fosfatos de la mina. Tenemos cuevas muy interesantes, como una que se llama la cueva de Cástica de Castañar de Ibor, con estalactitas y estalagmitas, con la particularidad de que no son de calcita, sino de aragonito, que es un mineral todavía muchísimo más raro. Estas son las formaciones estalactíticas, que son muy raras y difíciles de comprender cómo se han ido formando. Y nada, muchas gracias por su atención y allí les esperamos.